El Lucio Mansilla, que comanda las tropas de la Vuelta de Obligado, Sí. es Lucio Norberto. Sí, Norberto, nada que ver con el que después Ahí va a la está. campaña al Espera. desierto. El papá de Lucio B. Mansilla, que es el que escribe El viaje a los indios Ranqueles. Sí, Excursión a los indios Ranqueles. Excursión a los indios Ranqueles, exactamente. Porque muchos se confunden. Exacto. Ahora bien, Que fue herido gravemente en el combate de la Vuelta Obligado, Mansilla. claro, pero fíjate vos que se recupera. Sí. Pero este va a ser un tema Sí, para... eso. Ah, Y bueno. fíjate qué casualidad No, que un irlandés, espera. me parece que un irlandés o un británico, Thorne, es quien toma el mando, que estaba el segundo en el mando. El sordo de la Vuelta Obligado, después porque le estalla una metralla y le explotan los tímpanos y nunca más recuperó la audición, el comandante Thorne. Es el que toma el mando cuando Claro, lo cuando hieran Mansilla, a Lucio Mansilla. Claro. Escúchame, ¿por qué en todos lados yo encuentro la siguiente frase y me la anoté? Victoria pírrica de la Armada anglo-francesa. Bueno, las victorias a los pirros se interpreta todavía un poco por la mitología, es decir, como hacía Bolívar, que te conté una vez, ganás el combate, pero a un costo altísimo de vidas. Eso y a los Pirro. Es decir, el general Pirro, que comandaba sus legiones, sí, vamos, ganamos, pero no importa si morían 5.000 o 10.000 soldados, el tema era ganar. Eso se considera una victoria pírrica. Y los ingleses pagaron un caro precio, a lo mejor no en vidas, pero la verdad que las consecuencias de la Vuelta de Obligado son muy importantes. Porque ellos después logran, después de mucho esfuerzo, logran avanzar, cortan las cadenas y avanzan río arriba. Bueno, alrededor de más de 200 muertos tienen allí las fuerzas patriotas y también tienen ciertos desastres, ciertas averías las naves, hasta que se agotó la metralla, se terminaron las balas y bueno, hacia el anochecer ya era hecho consumado. Ahora, la cuestión es que las naves pudieron continuar río arriba. Sí, espera. Estas eran las fuerzas que se enfrentaban. A ver, usted tiene ayuda de memoria acá. Sí, ahí se lo dejé, así lo compartimos. Sí. Para que se tenga dimensión de qué estamos hablando, de qué no, perdón, que estamos hablando, de qué nos está contando y enseñando Miguel. La flota anglo-francesa tenía un doble comando, uno era inglés y otro era francés. Samuel Inglefeld, el inglés, y François Terroir, el francés. Exacto. 22 buques de guerra, 22 buques de guerra, con la característica que Miguel nos contaba. 418 cañones. Contra 30 que tenían repartido en 4 baterías los patriotas. Un bergantín, 2 cañoneras, que me imagino que serían cañoneras, voy yo tirando piedra, y 4 baterías apoyadas en la costa, es decir, en la playa. Con 30 cañones y 2.000 soldados patriotas contra 880, obviamente venían embarcados. Ese es un tema muy interesante de analizar de la percepción de Mansilla. Él estimó que podían pasar un mal trago al enfrentarse las baterías, que en algún momento iban a desembarcar. Por eso sí puso mucha gente en tierra, que es la que ofreció la última resistencia. Pero la verdad que nada pudieron hacer, ¿no? Porque la verdad que... Las bajas, entre 150 y 200 muertos de los patriotas, entre 150 y 200 muertos de los patriotas y entre 30 y 40 muertos de la tropa anglo-francesa. Heridos 400 de los nuestros, 130, 160 de la flota invasora. Bueno. Ahora te voy a preguntar, ¿quedó algún detalle? Mirá, lo que hay que saber desde el punto de vista estratégico es esto. Porque yo tengo una pregunta para que cerremos el programa, pero ¿sabes cómo? A ver. Dale, voy derecho. ¿Por qué el Día de la Soberanía es el 20 de noviembre del 45, tomado como fecha de referencia, y no junio del 46, cuando pelean en la punta del Quebracho acá en Puerto San Martín? Bueno, eso es lo que yo le quería decir para completar, ¿no? Porque pusimos en contexto por qué se produce este tema. Una cuestión económica. Estos querían llevar las mercaderías navegando los ríos interiores sin pedirle permiso a Rosas. Y este lo tomó como una afrenta y los otros se vinieron igual, aduciendo que Rosas se había metido en la interna de Uruguay, no tenía nada que hacer ahí. Que era cierto. Y era así. Que era cierto. Era cierto. Entonces le quiero decir lo siguiente. Dígame. Estos barcos pasan río arriba.
No, Pascual Echagüe, que era el gobernador de Santa Fe, les da la espalda, es más, los hostigan durante esa navegación. No pueden vender nada en Entre Ríos, lo que toda la costa de Entre Ríos, nada en Santa Fe. Llegan a Corrientes, que Corrientes era una provincia sumamente opositora a Rosas, y ahí sí se posicionan los barcos para vender. Pero no había un peso, una provincia también devastada por los conflictos y sin plata, no pudieron vender nada. O sea, desde el punto de vista de la operación militar, sí, una victoria a lo Pirro, pero desde el punto de vista comercial, un quebranto terrible. Y la cuestión es que también tuvieron que aguantarse en el paso de Tonelero y también en Punta Quebracho que les dieran para que tengan, donde perdieron muchas naves y la verdad que pensaron que esto iba a ser fácil y les salió el tiro por la culata, hablando de temas así bélicos, y fíjense la consecuencia política de esto. Porque tuvo tal repercusión, y Rosas fue un personaje de la historia argentina que era un adelantado en su tiempo cómo manejaba la prensa, que esto repercute en toda América del Sur y gana cierta simpatía en un momento complicado de su gobierno, y también rebota, las noticias con el tiempo que se demoraba en llegar, rebotan en Europa. Y la verdad que esto terminó haciendo que Inglaterra y Francia replantearan su posición y reconocieran que no podían navegar libremente los ríos argentinos, y Rosas sienta un precedente notable de soberanía sobre los ríos interiores. Es cierto. Y esto va a forzar el tratado entre el ministro Arana y el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra para firmar el primer tratado. Y al año siguiente, estamos hablando un año después de la vuelta obligada, y un par de años después Francia también tuvo que reconocer lo mismo, con lo cual las potencias europeas estaban dándole identidad soberana a la nación argentina. Algo que había propugnado muchísimo San Martín en gran parte de su exilio o de su ostracismo, usted puede tomar el término que quiera, cuando trataba que las cortes europeas reconocieran la independencia de los países sudamericanos. Miguel, un datito más de las cosas que leí y que me obligaste a bueno, de Punta Quebracho es emocionante, ¿no? Y olvidado lugar. Sí, las administraciones, sobre todo a partir de Carlos de Grandi, han hecho mucho. Hay un lugar... por lo menos se ha recreado el sitio. Sí, en una época, bueno, al margen, porque si no se nos va el tiempo. Sí. Lucio Norberto Mansilla, que comandó las tropas de la vuelta de obligado y sale herido, se recupera y para junio del año siguiente es el jefe acá en Punta Quebracho. Claro, exactamente. Es impresionante. Es más, te doy un datito de color, cosa muy rara para la época. Lucio Norberto Mansilla murió a los 79 años, que era una edad casi imposible de llegar para la época. Sí, claro. Y el otro tema, ahí la destacada actuación de una fracción de regimiento de patricios a cargo del coronel Ramón Rodríguez, olvidado de la historia argentina, que tuvieron una notable actuación. Es más, el estandarte del regimiento es tomado por los ingleses y 38 años después el almirante Sullivan deposita ese estandarte en la legación argentina en Londres con cargo que se lo hagan llegar, si vive aún, y lo pone en el documento, el coronel Rodríguez. Mirá vos. Sí, una cosa emocionante. Y algunas crónicas dicen que el famoso Gaucho Rivero, aquel de Malvinas, estuvo en la vuelta de obligado. Yo la verdad que he estado recorriendo bastante material, no he podido encontrar la certificación del tema, pero bueno. Escúchame, Miguel. Sí. ¿Es lisa y llanamente así que San Martín le da su sable a Rosas por estos hechos? Lo suyo es lectura de pensamiento. No fue por la vuelta de obligado. Upa. San Martín escribe a fines de enero de 1844 el testamento. Está tumbando la historia de el testamento hológrafo lo escribe en París en 1844, en el mes de enero, y en la cláusula tercera... no había pasado todavía. Exactamente. Entonces muchos me preguntan ¿por qué? Pero sería para hacer un programa especial, ¿por qué? Y la verdad que hay mucha documentación que fundamenta la corriente de afinidad, pero no de amistad, que hubo entre San Martín y Rosas, porque hay una nutrida correspondencia, hay una comunicación permanente que la historia argentina ha negado. Sin embargo, San Martín dijo, ante este hecho, es cuando le escribe a Guido, que esto es maravilloso para citarlo: quiero que sepan las potencias extranjeras que los argentinos no son así como para tomárselos a la chacota, no son empanadas que se comen solo con abrir la boca. Memorable frase. Pero también le escribe a Guido diciéndole, en muchas cosas no estoy de acuerdo en lo que hace el gobierno de Rosas, sobre todo el asesinato del doctor Massa,
Sí. Pero también le escribe a su confidente amigo y socio de la masonería, Goyo Gómez, cuando le dice, sin embargo, jamás voy a aceptar que un argentino se una a una potencia extranjera para mancillar a su patria. Entonces, ahí aparece el tema de la soberanía. Está bien, entonces vamos al 20 de noviembre de 1845. No, esperá, me dejaste... Tengo que hacer catarsis, hacer con eso mi analista. ¿Qué le pasó? Yo siempre tuve como seguro que San Martín le da el sable a Rosas por la defensa de la soberanía. No. Y en su testamento es un año anterior a que estos hechos ocurran. Totalmente. Estoy diciéndole 23 de enero de 1844, firmado en París, cláusula tercera. El sable que me acompañó en las guerras de la independencia será legado al general don Juan Manuel de Rosas. No pone al jefe de la Confederación Argentina. Por los méritos, por la satisfacción que me ha dado en la defensa de la soberanía. Porque Rosas ya venía en esto terciando, defendiendo sus intereses con los terratenientes de Buenos Aires, defendiendo los intereses sobre las avanzadas de un comercio casi leonino que quería imponer Francia, Inglaterra y también los portugueses en esta zona. Sí. Nos quedan 40 segundos. Bueno, lo de todos. Dale. No, cerralo vos. No, Invítanos a ir a la Vuelta Obligado. Sí, yo creo que los invito. Es un lugar muy, muy lindo ahí en el partido de San Pedro. Y esta fecha del 20 de noviembre fue sugerida por el historiador rosista don José María Rosa, y después cuando en el gobierno peronista del 73 fue aprobado, y después la dictadura militar suspendió esa fecha. Pero años más tarde después fue reivindicada, y en el año del Bicentenario, allí el gobierno de la doctora Fernández de Kirchner participó de la inauguración de un enorme monumento recordatorio en la Vuelta de Obligado, que también vale la pena visitar porque está cargado de simbolismo, y el lugar cobró cierta relevancia, y un museo muy interesante. Así que esto se entronca con cuestiones y deudas pendientes que tiene la Argentina, sobre todo cuando hablamos de soberanía y hablamos de ese territorio irredento que es Malvinas, donde esa es la parte que falta todavía completar, y algún día ojalá podamos hacer un programa diciendo, bueno, ahora sí. Ojalá así sea. Qué cosa. ¿Cómo te enganchó con San Martín, los argentinos no son empanadas que se comen solo con abrir la boca. No puedo decir. Me compré un libro donde aparece, no lo leí, un capítulo de San Martín en Bélgica. De Felipe Piña. Bueno, La voz del gran jefe se llama. No lo leí todavía, Esperá, para enero te cuento, febrero. Es una copia de una cantidad de material importante que se ha escrito sobre San Martín. Hay que investigar. Así yo también escribo. Bueno. Miguel, muchas gracias. Hasta pronto. Muy amable, un como saludo siempre. Para la audiencia, y el agradecimiento por invitarme, a toda la gente de la producción, y a mi Pino. querido amigo Pino, que editó esa sinopsis maravillosa de la Vuelta de Obligado que invitamos a visitar. Bueno, vamos al rancho. ¿Listo? Listo. Señores, mañana seguimos recorriendo el sur de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires, así que pues bien será hasta entonces.